Ya es la última vez que me pasa. Eh, que regulan las relaciones sociales. Una norma legislativa, recuerden esto por favor, una norma legislativa regula las relaciones sociales. Con una norma social, básicamente, puede ser la igualdad, ¿no? Entonces la regulan y habitualmente, eh, o sea, igualmente hay algunos, si alguien no, o sea, te obligan a tener, o sea, es obligatorias estas normas y, por decir, un ejemplo, ¿no? Está prohibido asesinar a alguien. Entonces, obviamente, si tú asesinas, vas a tener una consecuencia que va a ser perder la libertad. Entonces, es una norma que está en la Constitución, que está en la legislación, etcétera. Entonces, en nuestro caso también, en nuestro caso, en publicidad es que mantengamos, sobre todo, que darle la información correcta, idónea, en el momento correcto, en el momento oportuno y la veracidad de la información al consumidor. No podemos engañar al consumidor, no podemos hacer publicidad engañosa. Y como les comentaba en la clase pasada, existen, o sea, yo conozco campañas que han podido ser muy exitosas, pero han fallado en algunas cosas. Por decir, un ejemplo era el spot se me fue, el spot ¿cómo se llama esta marca de helados? ¿Se acuerdan? Que lo volver a poner, lo voy a volver a poner rapidísimo nada más. Perdón, 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 perdón. Ya, a ver, vamos a ver el spot rapidísimo, para que solo que lo puedan recordar. Cualquier helado. Amba, Hoy y mañana, cualquier helado que encuentres en los triciclos Donofrio valdrá solo un sol. Donofrio. ¿correcto? El spot es claro y dice, Hoy y mañana, cualquier helado que encuentres en los triciclos Donofrio valdrá solo un sol. Donofrio. ¿correcto? Entonces, ¿qué dice el spot? Básicamente, el spot dice, saben que todos los helados que encuentren en este ciclo va a valer un sol. Pero ¿qué pasó con esta campaña? Que pudo ser muy creativa y pudo haber llegado muchísimo más, pero ¿qué pasaba? Que cuando uno llegaba al teleciclo, solo tenían o solo estaban vendiendo helados que efectivamente valían solo un sol. Entonces, ¿dónde estaba la promoción ahí? O sea, había una publicidad engañosa. O sea, uno iba con toda la ilusión de ir a comer un frío rico a un sol y en realidad eran helados que valían un sol. O sea, no cambiaba en nada. No había tal promoción. Entonces, era publicidad engañosa. Entonces, la campaña ha podido tener muchísima creatividad y ha tenido por muchísima, pero no podemos caer en ese tipo de engañar al consumidor, porque es un engaño en realidad. O sea, estamos induciendo al error, estamos induciendo el error al consumidor y eso no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Entonces, hay normas dentro de normas publicitarias para poder regular, obviamente, al consumidor y a la competencia, ¿no? Leal. Entonces, una de las instituciones que se dedica a velar por esas normas es obviamente el INDECI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Pero también obviamente protegen ante todo al consumidor. Esto está creado, me parece que a partir de 1992, que es una parte del instituto, o sea, parte del INDECI está el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia. Espero que se entienda esa parte. Pero bueno, en realidad el fin de la norma publicitaria es velar por los derechos del consumidor,
sean productos o servicios, ¿ah? Pero esta información, tenemos que brindar información clara, concisa y sobre todo idónea, o sea, verdadera, en el momento oportuno, la información suficiente, veraz y que sea accesible. Si no, incurrimos en una norma y podemos tener una sanción. Una sanción. Y estas sanciones básicamente son multas, ¿no? Ya vamos a ver un caso sobre esto. Entonces, vamos a ver introducción a la legislación publicitaria en su parte 2 y cuál es el objetivo de esta clase. Identificar las normas, los principios de la legislación publicitaria, los derechos del consumidor, teniendo en cuenta la regulación vigente, la norma jurídica, el concepto, tipo de normas, jerarquía normativa, publicidad y derecho en el perdón. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar conversando, por favor. ¿Qué clase de norma necesita la publicidad peruana? O sea, ¿qué clase de normas creen que ustedes, y necesito por favor su feedback? Necesito conversar con ustedes porque si no, se nos va a hacer difícil entender todo lo que conlleva este curso. ¿Qué clase de normas son las que necesita la publicidad peruana para no incurrir en errores? Y no incurrirlos nosotros mismos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Porque podemos incurrirlos, como les comentaba, con nuestro cliente y la sanción no solo va para la marca, sino también va para la agencia. Entonces, dígame por favor qué, qué normas creen ustedes que necesita qué normas se necesita regular ah, para la publicidad en el país. O lo saco al azar. A ver, esa señorita que no la he escuchado. Ivette, Betsabet Espano Cárdenas, por favor. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, Ivette, cuéntame, sí. ¿qué clase de normas cree usted que se necesita dentro de la legislación o de la normativa publicitaria, por favor? Mm, ahí sí me agarró, disculpe, es que no manejo muy bien la información. No, pero normal, pero, o sea, no se preocupe, estamos dentro de una introducción. En realidad, ya vamos a ver poco a poco, pero digamos, ¿qué cree usted que a veces los publicistas nos excedemos? O sea, que no puedo, que, por decir, la clase, ¿usted estuvo en la clase pasada? No, esta es mi primera clase. Ok, no pasa nada. ¿Usted recuerda eh, el spot que saca Falabella con Dreamer, que es, eh, la marca de colchones, donde sale una chica y dice, tengo una roommate y esta roommate era afrodescendiente y decía que tenía algunas características o algunas conductas que no iban mucho con ella y sobre todo disculpe que me ría porque me parece hasta tonto y bobo que lo hayan dicho, que el colchón era tan bueno que no, no impregnaba el olor. ¿Recuerda ese spot o quiere que lo ponga? Nos ponemos rapidísimo en todo Sí, caso. sí la he visto, sí la he escuchado. ¿Ya? ¿Y qué le parece? Es bastante ofensivo, ¿no? Muchas veces como publicistas, y esto una vez nos lo dijo el profesor, es que nosotros vemos desde nuestro punto de vista nuestras ideas creativas y que no debería de ser de esa forma, ¿no? Deberíamos verlo como personas que no estamos trabajando en este rubro, porque es bastante... Mmm, es como que si estuviéramos diciendo que diferencias entre, por así decirlo, clases sociales, se podría decir, ¿no? Ujú. Aparte de eso, el racismo que se fomenta bastante a la hora de hacer ese tipo de comentarios. Quizá no fue Claro. con esa intención, pero en este caso como que se debe de analizar muy bien las pautas o en este caso los guiones que se van a indicar, pues no para este spot en realidad.
Sí, está perfecto lo que dice, lo que me comenta. Vamos a poner el spot rapidísimo, ¿le parece? Vamos a verlo. Hace poco me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe malos olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se lo digan a Valeria. Así, a pesar de ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas. ¿Ok? Ahí está el spot. Como usted bien lo dijo, hay una barrera clasista, ¿no? Ese comentario que hace, dice, soy un poco maniática con la higiene. No se lo digan a Valeria, y justamente Valeria, qué raro, ¿no? Es afrodescendiente. Entonces, induce a que exista a ver, no sé si va a sonar muy duro el término, pero un repudio hacia personas afrodescendientes, o que van a poder, se puede malinterpretar y pueden pensar de que todas las personas afrodescendientes no son ordenadas y no tienen una limpieza correcta. Y es correcto, y eso es desinformar. Entonces, por eso existe una legislación y normativas legislativas que, valga la redundancia, norman a la publicidad para no cometer esos errores. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se me entiende, por favor? ¿Se me entiende esta Sí, parte? sí, sí. Genial. Entonces, Sí, profe. genial, Una, genial. una, una duda, profe, sobre ese spot que usted pasó. Dígame, Eh, dígame. ese spot fue transmitido acá solamente en Perú o fue en otros países también? Uy, esa es buena pregunta. No tengo la información exacta, pero lo más probable es que haya sido en Perú, porque solo en el país. ¿Por qué? Porque ahí fue multadas Falabella, pero también fue multado Circus Grey, que es la agencia que realizó la campaña. Claro, Ellos son Circus los... Grey, me parece que Circus Grey también tiene una sede en Chile, entonces, eh, lo voy a apuntar y le escribo por interno, o le escribo para todos, para poder tener el dato, ¿correcto? Muy buen tema, muy buen tema. ¿Correcto? Entonces, lo que trato de decirles es que las normas otorgan derechos, deberes y obligaciones que uno tiene que cometer, que tiene que cumplir. O sea, hay derechos, el derecho a la expresión, etcétera. Hay deber, hay deberes, una norma nos obliga a cumplir cierto tipo de acciones, y hay obligaciones, o sea, nos obligan a cumplirlas. Entonces, eso es parte de una norma. Entonces, si no, como me obligan a cumplir una norma, entonces eso quiere decir que si me están obligando a cumplir y yo no la cumplo, entonces voy a tener un castigo. Y ese castigo habitualmente puede ser hasta penal, pero tampoco, lo más probable en publicidad que sea, ya que estamos hablando, no, ya que no, ya que el curso es de publicidad, obviamente va a ser a través de multas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y como hemos visto en el primer caso, no solo se multa a, a Falabella, sino también a Circo G. ¿Correcto? Entonces, toda norma jurídica debe respetarse por los individuos. Si se cumplen, puede suponer una sanción. Eso es lo que justamente le comentaba hace un momento. O sea, todas las normas jurídicas deben de respetarse por todos los individuos. Si se cumplen, si no se cumplen, puede suponer una sanción. Entonces, hay varios tipos de normas, y ya lo vamos a ver, pero se tiene que entender que las normas las tenemos que cumplir todas, porque son normas de convivencia y en pro de la ciudadanía, ¿correcto? La norma jurídica, toda norma jurídica contiene una serie de elementos. A ver, déjenme un segundo, creo que no, está bien, me había equivocado en algo. Eh,
Toda norma jurídica contiene una serie de elementos, supuestos de hecho, actividad humana, que da origen a que la norma se cumpla. O sea, el supuesto de hecho. O sea, nosotros suponemos que, que se va a cumplir esas normas, que se va a cumplir. Eso es lo que quiere decir el supuesto de hecho. O sea, yo supongo que si he puesto una norma, que todo el mundo la vamos a cumplir. Ojo, ¿ah? Y hay algo importante también que tienen que saberlo. eh, el desconocimiento de una norma no quiere decir que exima a la persona a no cumplir con la sanción. O sea, un ejemplo, yo puedo hacer el spot o puedo hacer la publicidad, puedo hacer el diseño, puedo hacer el spot, etcétera, etcétera, el guión, lo que fuera. Entonces, yo puedo excusarme y decir, ¿saben qué? Yo no conocía esa norma. Nunca me la enseñaron, nunca tuve un curso de legislación publicitaria. Entonces, como la desconocía, le he faltado. Bueno, la falta de información, en todo caso, el desconocer, ojo, ojo lo que estoy diciendo, el desconocer una norma no te exime de responsabilidad. Entonces, si cometes o si faltas a la norma, ¿qué va a pasar? Vas a tener la misma sanción que la persona que sí la conocía. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es nuestro deber como publicistas, como comunicadores, como diseñadores, etcétera? Conocer las normas para no caer en esos errores y no hacer caer tampoco a nuestros clientes eh, en este error y que puedan ver sanciones. Y como le digo, son sanciones, a veces, la mayoría de veces, son sanciones económicas. Entonces, hay que tenerlo, por favor, hay que tener mucho cuidado con esto. No es porque se le ocurre a la institución ponerse curso, no, porque es por eso que a mí me gusta muchísimo. Porque he conocido y conozco campañas que han tenido que pagar muchísimo. Y le voy a dar un ejemplo que ha pasado hace bueno, un ejemplo que lo tengo bastante en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿en qué quedamos? Que si no sabe la norma, si usted no sabe la norma, eso usted no se va a escapar de la norma, o sea, de la sanción, de la sanción que ha cometido. O sea, perdón, no se va a salvar de la sanción, así no haya conocido la norma. Eso no lo exime, por si acaso. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se me entiende, por favor? Sí, profe, una consulta. ¿Y Dígame, nosotros dígame. dónde podemos obtener mayor información de, o sea, de estas normas que usted nos está comentando, ¿no? Hay varios lugares, está la misma legislación están las normas publicitarias y hay también normas que están, o sea, si usted entra incluso a Indecopy, puede ver las normas, incluso hay investigaciones. Si entra como le comentaba, al Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, que fue creado en el 92, me parece, puede ver ahí las normas también. Están publicadas en varios sitios. Entonces, pero el primer sitio donde debe estar publicado es la legislación, ¿correcto? Entonces, esa norma la vamos a ver. Y ojo, Ah, ya. y ojo, pero tienen que, el fin principal es proteger al consumidor, ¿correcto? Por eso que yo comenzaba la clase comentando de que la información que brindemos y lo que hagamos y cómo narremos el storytelling, etcétera, etcétera, no puede caer en cuestiones racistas, clasistas, en desinformar. A ver, le cuento un caso. Eh, a ver, primero quiero que se me entienda bien eso de las normas, porque si tenemos bien el concepto de norma, vamos a poder avanzar más rápido en el curso. Entonces, las normas son reales, o sea, se establecen y buscan eh, que sean respetadas por todos los ciudadanos. Para eso se crea una norma. Pero
obviamente se crea la norma para una convivencia correcta o una buena convivencia entre todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, entre toda la ciudadanía y en pro de esta ciudadanía. ¿Correcto? Entonces, hay normas, por decir, usted sabe, por decir un ejemplo, usted, como lo olvida, si vemos una norma X de la legislación que dice, o sea, ¿está permitido el asesinar a alguien? No. Y tiene una sanción. Igual pasa con la publicidad. ¿Correcto? Tiene normas y tiene sanciones. Hasta ahí, obviamente, el fin, el usuario, el consumidor, es también parte de la ciudadanía. Entonces, las normas en publicidad están creadas para proteger al consumidor, pero también la competencia, somos parte de esta sociedad y de la ciudadanía. Entonces, también hay normas sobre la competencia leal y la convivencia en el mercado. Entonces, eso también es importantísimo comprenderlo, desde el principio nada más. Eh, Existen diferentes tipos de normas que hemos visto, que la vamos a ver, perdón. A ver, acá dice la norma jurídica contiene una serie de elementos, el supuesto de hecho, o sea, el supuesto hecho de la actividad humana que da origen a que la norma se cumpla. O sea, suponemos de que se va a cumplir, que se va a realizar esa norma, que si se ha hecho la norma, la vamos a acatar. Y el contenido o mandato o prohibición en que la norma consiste. O sea, ¿cuál es el contenido? Es que esto va en pro de la ciudadanía y esto es la prohibición que se va a realizar o el mandato que se va a realizar. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo que se va a realizar con esa norma? ¿Cuál es el fin que tiene? ¿Qué va a prohibir? Digamos, si vamos a prohibir que se realice publicidad tan sexista, entonces acá tendría que las razones de supuesto de hecho, la actividad humana, que ha dado origen a esto, y esto de acá es el contenido, ¿no? La norma en sí, ¿correcto? Sanciones o efectos de la norma, toda medida desfavorable para las personas a las que se aplique. Por si hay ordinarias, cumplimiento de la norma, si ustedes cumplen, hay un cumplimiento de la norma y las extraordinarias cuando no se cumple la norma, por lo que existirá una sanción desfavorable para la persona que se aplica. Eso es lo que le decía. A ver, y acá me da pie para hablar de un caso. Bien, hay un caso que a mí siempre la tengo presente, que es el caso de San Fernando. San Fernando, ustedes conocen la marca San Fernando, ¿verdad? ¿Han consumido San Fernando o no? ¿Mm? ¿De qué es la clase de San Fernando? ¿A qué se dedica San Fernando, la marca San Fernando? Pues les encanta el azar, ¿no? Y les bajo puntos por no contestar. A ver, dígame, dígame. Sí, profe, yo he visto ese caso de San Fernando justamente porque una vez lo toqué en otro curso. Pusieron mal las etiquetas de las fechas, creo, ¿no? Una mala etiquetación le llegó una pena, no, una multa Ajá. muy costosa. Sí, a ver, No, lo comento para lo demás, ¿le parece? Entonces, San Fernando es una empresa, trabaja con embutidos, ¿correcto? Habitualmente. Y bueno, tiene varias ramas, o rubros, o como quieran llamarlo. Pero ¿qué pasa? Que en 8 productos, 8 o 6, no recuerdo bien, eh, había etiquetado mal y habían puesto la etiqueta distinta. O sea, habían puesto, un ejemplo, habían puesto, perdón, hamburguesa casera de carne, ¿correcto? Habían puesto hamburguesa casera de carne. Pero entonces cuando se vio el etiquetado, perdón, cuando se vio el etiquetado y se vio los componentes que tenía la hamburguesa no solo tenía carne de res, sino que tenía carne de pollo y carne de pavo. Entonces, la misma etiqueta
sugería a desinformar, que es distinto a no informar, sino a brindar información falsa. Entonces, por eso fue multada San Fernando. ¿Y con cuánto la multaron? Con un promedio de, me parece que 20 UITs, que son como 2 millones, le multaron como 2.200.000 soles. 2.200.000 soles, imagínense. O sea, imagínense que lo multen, Dios no quiera, obviamente, ¿no? Dios no quiera que a ninguno lo multen ni a ninguno de sus clientes los multen. Pero la sanción ha sido ejemplar. Endecopi ha hecho eso y en primera instancia ellos han ido a la segunda instancia, pero igual no podían agarrar. Y no solo era en las hamburguesas caseras, sino también en el paté y son como 6 productos que cometieron el error. Entonces, eso ha sido un hito, un hito. Entonces, es importante conocer, por eso le digo, es importante conocer las normas, la normativa, ¿no? Y poner las cosas veraces, claras y concisas. De repente, nosotros caemos en nuestra creatividad y queremos ponerle cosas que puedan venderse más. Es cierto, puede ser, pero tenemos que no podemos inducir al error al ciudadano, al consumidor. ¿Correcto? Entonces, las normas publicitarias están en pro del consumidor. Y el consumidor, todos somos consumidores acá y somos ciudadanos. ¿Me dejo entender? Hasta acá. ¿Me dejo entender, por favor? ¿Me dejo entender, por favor? Sí, Por mi profe, parte, entendido. sí, profesor. Genial, muchísimas gracias. Entonces, hay varios tipos de normas. Hay normas imperativas, son las normas que están en lo más alto, están dentro de la legislación, del legislativo la desarrolla, pero que tienes que desarrollarla sí o sí, sí o sí, sí o sí. O sea, como que no matar, etcétera, ¿no? No asesinar, no sé, todas las normas imperativas, las que tienen que desarrollarse sí o sí. Las siguientes, las dispositivas, son las que puede uno disponerlas, dice su propio nombre, disponerlas. Pero recuerden las imperativas. Las imperativas, las normas imperativas, es las que se tienen que cumplir sí o sí. La dispositiva es la que uno puede disponer, no puede, digamos, si un ejemplo, ¿no? Mi vecino está regando su, su, está regando su jardín y es mi vecino y de casualidad me manchó todo, rompió algo de mi casa. Bueno, yo puedo disponer en que se haga efecto la norma o no, porque de repente yo conozco y ha sido algo involuntario y podemos llegar a un arreglo. ¿No? Es así, ¿no? Es así. En cambio, las imperativas las tienes que, sí o sí, se tiene que sancionar, sí o sí, se respetan, sí o sí. ¿Correcto? Esa diferencia entre imperativas, las normas imperativas y las dispositivas. Y las interpretativas es parte, obviamente, cambia la sociedad, cambia la tecnología, evoluciona todo, entonces las interpretativas vienen a partir de normas ya realizadas que se pueden interpretar de nuevo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Recuerden que esta es una introducción, pero poco a poco vamos a desarrollarla. Pero quiero que se me quede claro qué es una norma, qué es una norma imperativa, qué es una norma dispositiva y una norma argumentativa. ¿Correcto? Hasta acá, ¿todo bien, por favor? ¿Mm? Ahora, hay normas, también hay otros tipos de normas, como son las normas primarias, las secundarias y de cambio. Las primarias regulan la conducta del ser humano. Ojo, recuerden, las primarias regulan la conducta del ser humano. Prohíben, permiten y obligan, como les comentaba hace un momento. Por decir, está prohibido robar. Entonces, regulan una conducta. Esa conducta de robar está prohibida. Entonces, ese es un tipo de norma primaria. ¿Correcto? Tiene una obligación, pagar impuestos. Todos tenemos la obligación
de pagar impuestos. Si no pagamos, nos sancionan y ya está. Las secundarias, estas de acá, atribuyen a poderes o facultades o aspectos públicos y privilegios que atribuyen, que el Parlamento le atribuye a una persona. Un ejemplo, ¿ya? O sea, ojo, es atribuyen poderes o facultades. Un ejemplo de esto es fácil. El juez, un juez. ¿Cómo un juez puede decidir en un caso? ¿Cómo un juez puede decidir el caso? O sea, le han atribuido un poder para poder decidir quién tiene la razón. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Para entenderlo, o sea, hacerlo más práctico. ¿Correcto? Entonces, esas son las normas secundarias. Y después, estas de cambio son las que se pueden modificar, son las que se pueden derrogar. ¿Saben qué? Acá hay otro término que me gustaría que también, porque lo vamos a utilizar bastante, el término derrogar. O sea, el término, las normas de cambio es cuando de repente podemos derrogar una norma. ¿Qué es derrogar? Dejar sin efecto. Porque de repente, como le digo, la sociedad cambia, la ciudadanía cambia, el comportamiento cambia y se van creando nuevas normas en pro de la ciudadanía, lo vuelvo a decir, y en este caso en pro del consumidor, pero también hay normas que pueden ser de cambio, que podemos cambiarlas y derrogarlas. Derrogar significa dejar sin efecto a la norma. ¿Correcto? ¿Está bien? Hasta acá se me entendió, por favor, cómo qué es una norma imperativa, qué es una dispositiva, qué es una imperativa y qué es una norma primaria, secundaria y de cambio. ¿Se me entendió, por favor? Yo creo que esta clase debería durar un poquito más, de verdad. Siendo sinceros, debería durar por lo menos 1 horita y media. Pero bueno, es el tiempo que nos han brindado. Pero está bien, no me estoy quejando, ojo, al contrario, solo estoy dando mi opinión. Eh, bueno, hay funciones, los tipos de normas también tienen funciones de interés colectivo o individual, puede ser el orden público, si, un ejemplo de esto, por si acá puede ser un contrato en el orden privado y acá en el orden público. O sea, ya a ver, volviendo un poco al contexto, manifestarse, o sea, es un derecho que tiene la ciudadanía, pero hacer disturbios, eso sí no está, eso sí está normado y tiene una sanción, ¿correcto? Entonces, ahora volvamos de nuevo a la parte publicitaria. Si bien es cierto, nosotros como policías, ay, perdón, yo estoy hablando abajo, pero mi cámara está arriba. Si bien es cierto, hay normas que, si bien es cierto, tenemos el derecho de comunicar y comunicar a nuestra forma y obviamente si conocemos al público objetivo, le hablamos en el mismo lenguaje que hablan ellos para que nos puedan entender y podemos usar jergas, etcétera, pero también hay normas que nos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero utiliza un lenguaje que no sea procas. O sea, ¿qué pasa si pasamos un spot donde haya muchas lisuras y que no haya el pitillo y lo ve un niño? ¿Qué pasaría? O sea, el niño obviamente se va a contaminar de esos términos y no es lo necesario, no es lo justo. O sea, tiene que ir en pro de la sociedad. Entonces, esto de acá es básicamente el orden público, como le decía, un ejemplo era el marchar, ¿no? El manifestarse, pero otra cosa es definitivamente utilizar esa manifestación para hacer disturbios y deteriorar todo el centro de Lima o hacer, qué sé yo, no sé, golpear a inocentes, etcétera, etcétera. No quiero meterme mucho en ese punto, pero quiero que se me entiendan. Y de orden privado es, por decir,
podemos hacerlo por hacer un contrato, ¿no?, de orden privado que también se tiene que cumplir, que se tiene que cumplir, tiene su normativa, pero lo podemos hacer en privado, entre empresas, ¿no? Hacemos nuestras cláusulas, etcétera. Eso es básicamente a lo que se requiere con la función de interés colectivo o individual, ¿correcto? De orden público y privado. Creo que esta acá es más entendible. Y hay otro tipo de normas que no necesariamente tengan una consecuencia, ¿no? Eh, por decir un ejemplo, eh, las normas religiosas, o sea, digamos, está prohibido comer carne en Semana Santa, pero eso no quiere decir que me van a poner una sanción económica, pues, sino es una norma religiosa, ¿no? Digamos, en el Islam, me parece, ¿no? Que es que tienes que ir a la Meca una vez en tu vida. Claro, es una norma dentro religiosa, pero tampoco te van a sancionar o te van a meter preso, sino, bueno, por lo menos acá en el país no te van a meter preso porque no está normado y no tiene una consecuencia que sea, que sea que tenga una sanción, ¿correcto? Hay normas morales. Por decir, una norma moral dentro de mi ética y mi moral, ¿no? O sea, un ejemplo podría ser mentir. O sea, está bien, o sea, hay normas morales que dicta la sociedad. No mientas. Pero si yo miento, o sea, por decir un ejemplo, yo le puedo mentir ahora mismo diciendo acá somos 17 personas, 20 personas, ¿no? O a alguien le puedo mentir a una persona, oye, sabes que ya, tal cual. Le digo a una persona, te quiero mucho y al final no la quiero nada. Está bien, es mentir, moralmente y éticamente, deontológicamente es inaceptable, está mal, pero no tiene una sanción, ni económica, ni privativa de la libertad, etcétera. Pero son normativas que son religiosas, morales y sociales. Por decir también, socialmente hay normas, ¿no? Si va un bus lleno, estamos en un bus y sube una persona que está, bueno, no sé si eso está normado aún, ¿ya? Pero si está embarazada, o no darle el asiento a alguien que necesite, de repente no está normado, pero es una norma social, ¿no? O sea, brindarle el asiento por cortesía, ¿no? En cambio, hay normas que sí, pues, ¿no? Que sí están normadas. Por si yo recuerdo clarísimo cuando era niño y subí alguna vez en un bus y había personas que estaban fumando. Y yo era pequeñísimo y la gente estaba fumando y fumando y fumando porque no había una normativa, no estaba legislada, o sea, no estaba en la legislación la norma de que no se podía, eh, no se podía fumar en espacios públicos cerrados, como era un bus. Entonces, todos nos veríamos afectados por el humo del cigarrillo. Ahora en la 2535-7. O sea, ya hay una norma, hay una ley sobre eso. No se puede fumar en lugares públicos cerrados, donde haya personas donde no quieren, yo no fumo, no quiero oler el cigarrillo, pues, no me gusta, o sea, me va a hacer daño. ¿Por qué me vas a matar tú que fumas? O sea, si te quieres matar tú, mátate tú y todo bien, o sea, normalazo. Pero ¿por qué tienes que matarme tú? O sea, me dejo entender, ¿por qué me tienes que matar tú solo porque no está normado? Entonces, al ver esa necesidad en la sociedad, se crea esa norma y se crea esa ley de no fumar en lugares públicos cerrados. Tal cual. ¿Correcto? ¿Se entiende esta parte? ¿Se me entiende hasta acá? Es la 2535-7, ¿ah? Recuerden. Nunca me voy a olvidar de esa norma. Nunca me voy a olvidar de esa ley. ¿Se me entendió, por favor? A ver, al azar. ¿Por qué le gusta el azar? Catherine Ashley. Al final voy a hacer unas preguntas y voy a tomar una pequeña calificación. Bueno, acá hay tipos de normas, como decía, religiosas, morales, sociales, y acá hay una jerarquía normativa, que esta es la famosa pirámide de Kelsen, ¿correcto? Donde está la Constitución, pero acá al ladito también está el derecho internacional.
y que también ya lo vamos a ver poco a poco, pero acá está la Constitución, acá abajo están los tratados, las leyes, las normas, y acá los actos administrativos y resoluciones. Esta de acá, este gráfico es la famosa pirámide de Kelsen. La voy a poner en el chat para que la puedan buscar, ¿correcto? Para que la puedan buscar. Le va a parecer interesantísimo. Entonces, acá vamos a ver un nivel jerárquico, una jerarquía, ¿no? Al principio, la legislación, o sea, está la Constitución, los tratados de derechos humanos, acá también, eso parte del derecho internacional, las leyes, ¿no? Los decretos, las resoluciones y las normas con intereses de parte, ¿no? Los actos administrativos y resoluciones. ¿Correcto? Eh, a ver, vamos a ver este vídeo, pero ya, vamos a ver este vídeo rapidísimo. ¿Cuánto dura? No quiero pasarme del tiempo. Ah, ok, ok. Este es el vídeo sobre la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Ok. Me había olvidado del vídeo. Este vídeo lo pueden ver, es, como les digo, es para explicárselo más rápido, o lo vemos, ¿no? Tenemos tiempo todavía. A ver, me parece que no le puse el audio, ¿no? Para variar. Y vamos a hablar un poquito sobre la pirámide de Kelsen. Vamos a empezar hablando del ordenamiento jurídico, es decir, establecer de mayor a menor la jerarquía de las leyes. Para eso vamos a citar la famosa pirámide de Kelsen. En la cima de la misma vamos a ubicar como ley de máxima jerarquía a nuestra Constitución Nacional, donde en la misma se establecen tanto la división de poderes como los derechos y garantías de los ciudadanos. Con la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales de carácter constitucional sobre derechos humanos se encuentran a la misma altura que nuestra Constitución, siendo ambas la punta de nuestro ordenamiento jurídico. Un escalón más abajo se encuentran los demás tratados internacionales que no comparten las características de los ya anteriormente mencionados, es decir, son supralegales e infraconstitucionales. Seguimos bajando y nos encontraremos con la legislación nacional, aquellas leyes que dicta el Congreso, es decir, los códigos y las leyes de fondo que determinan qué derechos y obligaciones poseemos, mientras que las leyes de forma nos van a marcar qué procedimiento debemos seguir para llevarlas a cabo. La legislación provincial y las constituciones de las provincias, así como establece en el artículo 5 de la Constitución Nacional, se encuentran automáticamente un escalón más abajo en la pirámide. Luego, aparece nuestro señor presidente debajo de la Constitución provincial y se hallan los decretos del Poder Ejecutivo, aquellos actos administrativos que poseen contenido normativo reglamentario que se dictan normalmente para situaciones de urgente necesidad, pero que se encuentran siempre por debajo de cualquier ley. Llegamos, pues, a las resoluciones principales, aquella jurisprudencia por excelencia y destacada que marcan un seguimiento para las resoluciones de los casos posteriores. En la base de la pirámide encontramos las sentencias judiciales, es decir, el juez dicta una resolución y se tendrá que llevar a cabo como la ley misma, pero solamente en las personas involucradas al conflicto. Podemos nombrar, finalmente, con el mismo criterio y por debajo de la sentencia, a los acuerdos entre particulares, como los contratos, ya que el artículo 1197 de nuestro Código Civil enuncia que lo acordado entre partes tiene que ser cumplido tal como si fuera la letra de la ley. Hasta aquí nuestro ordenamiento jurídico. Every time a Ok, ya hemos visto el vídeo. A ver, ¿qué opiniones tienen sobre el vídeo, por favor? ¿Qué es lo que han podido rescatar del vídeo? ¿Al azar? Ya.
Para terminar con notas, a ver. Eh, ya salió Spano, ¿verdad? Sí, Spano ya salió. Romero, Barzola, ya salió. Sí, no, en ese curso no salió. En ese curso no, en ese curso no salió. A ver, Romero, Catherine, Sí, Ashley, escucho. ¿qué, Sí, cuál es su opinión respecto al vídeo que acabamos de ver? bueno, lo primero que es importante, ¿no? Para poder así saber qué, este, en qué jerarquía está cada normativa. En este caso, como bien indica, bueno, por algo está de mayor, bueno, de arriba hacia abajo, que lo primero es los derechos humanos. Correcto, el Tratado Internacional. ¿Correcto? Eso es lo que le decía. La pirámide de Kessler es básicamente ver la jerarquía normativa. Acuérdense del término, jerarquía normativa. Lo voy a poner acá en el chat. ¿Ya? Y es importante conocerla, como se han dado cuenta, es importante conocerla por cómo está estructurada, ¿correcto? Va la Constitución, al ladito está el Tratado de Derechos Humanos, como le decía, después están las leyes, los derechos, las resoluciones y las normas con interés de parte. O sea, esas pueden ser contratos, ¿no? Que se tienen que cumplir, definitivamente, es lo que hablábamos hace un momento, pero que podemos llegar a un arreglo, etcétera. Pero también están normales, todo está, están dentro de unas normas, todos están dentro de unas leyes, está arriba legislativa, perdón, la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que verlo como una jerarquía normativa y que tenemos que conocerla. Y a partir de eso vamos a ir a ver a qué instancia vamos a ir, a qué instancia vamos a ir o a dónde tenemos que solucionar. ¿Correcto? Y para terminar la clase, perdón, en el Perú la publicidad se encuentra regulada por el decreto legislativo, ojo, por el decreto legislativo número 691, norma de publicidad en defensa del consumidor y su reglamento decreto supremo eh, número 2094, INTESI. Justo esto es, yo al principio de la clase, su compañera Ivette Betzabet me comentaba, ¿dónde se encuentra esto? Acá, en el decreto legislativo. Solo que yo ya sabía que estaba en la última parte y no quería, ¿no?, quitarle la emoción a la diapositiva. Me dejó entender, pero acá pueden contarla, puede ver, acá están las normas de publicidad en defensa del consumidor y su reglamento en este decreto supremo, pero también puede buscarlas en Indecopy, en el Instituto Nacional de Derecho de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propuesta Intelectual, que también es parte de lo que vamos a llevar. O sea, la propiedad intelectual y el derecho a la competencia leal. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya vamos a ver unos términos, no sean muchas bulas, perdón, no muchas bolas. Vamos a tratar de hacerlo ejemplificando siempre. Y bueno, tienen otra actividad, que es una tarea, investigar 5 normas de la Constitución peruana, interprétalas y cuéntanos para qué sirve en la sociedad. Sube trabajo en Word, en PDF a la plataforma virtual. Entonces, ya son 2 actividades que se tienen que desarrollar o estar en el EVA. ¿Correcto? A ver, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Correcto. Entonces, si no tienen alguna duda, a ver, ¿qué otro caso? Vamos a ir viendo casos, así como el de San Fernando, como el de Dimmer,
como el de las bombitas de Ambrosoli. Hay varios casos, hay varios casos. En la clase pasada dije varios casos. Lo vamos a ir viendo y ejemplificando según vayamos avanzando. ¿Ok? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo la atención. Si no tienen alguna duda, por favor, no se olviden de subir sus actividades y sus tareas en la semana que les toca, porque voy a tener que ponerles nota. Bueno, si no hay ninguna, ah, no hay ninguna pregunta, todo queda claro. Les agradezco muchísimo la atención a los que han estado conmigo desde las 7. Les agradezco mucho la tolerancia, el esfuerzo y bueno, disfruten su fin de semana y que tengan buena noche, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego, que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Igualmente, hasta luego. Igual a usted, buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buenas noches. Listo, acá terminó el récord y nos vemos. Buenas noches.